Y voy a invitarles a que vayamos a la palabra del Señor, Hechos capítulo 2, vamos a buscar Hechos 2, allí en la palabra del Señor. Hechos capítulo 2, desde el verso número 1. Yo tengo aquí a la mano la nueva traducción viviente, entonces vamos a usar la nueva traducción viviente, ¿sí? Y vamos a leer desde el verso número 1, vamos a leer hasta el verso número 13. ¿Estamos? ¿Estamos todos? Bueno, dice la palabra del Señor. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos, hablan en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo: solo están borrachos, eso es todo. Y bueno, hemos estado reflexionando respecto a este pasaje. Es interesante todo lo que nos presenta este pasaje de Hechos, y quería pues compartir algunas cosas que encontramos aquí que son muy interesantes. Pero para nosotros entender un poco lo que nos narra el capítulo 2 de Hechos, tenemos que recordar un poco lo que veníamos hablando acerca del capítulo 1. Uno mira una curiosidad o una particularidad que se da en el capítulo 1. Y en el capítulo 1 se concentra o se concentran mejor 4 acontecimientos claves que están narrados allí en los evangelios. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, al final del libro de Mateo, del evangelio de Mateo, Mateo concluye con el tema de la resurrección. Ya habíamos hablado de eso, ¿recuerdan? Al final del evangelio de Marcos se concluye con el tema de la ascensión de Jesucristo. Al final del libro de Lucas se nota el énfasis con relación a la promesa de la venida del Espíritu Santo. Y en el evangelio de Juan
se habla de la promesa de la segunda venida. Y curiosamente en el capítulo 1 de Hechos se hace referencia a estos acontecimientos. De alguna manera está Hechos haciendo un puente entre los evangelios y las epístolas o cartas apostólicas, como también se le conoce. Pero particularmente cuando uno se enfoca en el libro de Hechos, encuentra que Hechos capítulo 2, específicamente en este capítulo, se habla del día de Pentecostés y de la venida del Espíritu Santo. Y esto es significativo para nosotros los creyentes. Aquí está hablándose, aquí está narrándose acerca del día de Pentecostés y de la venida del Espíritu Santo. Y bueno, el Pentecostés es una de las fiestas que el pueblo de Israel celebra. Es una festividad que celebra. Y lo que encontramos en la Biblia con relación a esta festividad es que Pentecostés, por ser una fiesta judía y dentro del calendario que ellos tienen, ellos debían celebrar esta festividad 50 días después de la fiesta de las primicias, o también llamada la fiesta de los primeros frutos. Uno encuentra muchas particularidades con relación a estas festividades. Y uno dice, bueno, ¿por qué el énfasis de estas festividades en el Antiguo Testamento? Bueno, nos dan unos indicios, nos dan un derrotero, o nos da un énfasis, podríamos decir así, acerca de cosas que tienen que ver, o acontecimientos que tienen que ver con la obra y la persona de Jesucristo. Por ejemplo, la fiesta de las primicias es nada más y nada menos que una referencia a la resurrección del Mesías, ¿sí? Si ustedes me acompañan a otro pasaje en Primera de Corintios, en el capítulo 15, en el verso número 23, utilizando la Reina Valera, dice: pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y vemos que la fiesta de las primicias es una referencia a la resurrección de Jesucristo. Pero también está otra fiesta, que es la fiesta de la Pascua. Y la fiesta de la Pascua hace referencia a la muerte de Jesucristo, ¿sí? En el Nuevo Testamento encontramos también allí en Primera de Corintios, pero en el capítulo 5, en el versículo 7, Primera de Corintios 5, versículo 7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y utilizando otra referencia, o otra versión, con relación a este pasaje bíblico en 1 Corintios 5, 7 dice: desháganse, en la Nueva Traducción Viviente, desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa, preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Entonces vamos viendo que eso que se está narrando allí en el Antiguo Testamento, que tienen que ver con el establecimiento de ciertas festividades que el pueblo de Israel cultiva regularmente, ¿sí? Las practica constantemente,
hacen una referencia a la persona y a la obra que hizo Jesucristo, ¿sí? Y por eso también encontramos la referencia a la fiesta del Pentecostés. La fiesta del Pentecostés es una representación o es la representación del nacimiento de la iglesia. Y es que hay algo muy interesante en esto que nos muestra aquí la palabra del Señor. Si usted vuelve nuevamente a Hechos en el capítulo 2, ahí en el versículo 1, utilizando esta nueva traducción viviente, dice, el día de Pentecostés, hablando de la festividad, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Y esto es importante. La fiesta de Pentecostés es la fiesta que desde la antigüedad está simbolizando lo que Dios iba a hacer al crear algo nuevo que es su pueblo, su cuerpo, la iglesia, ¿sí? Aquí vemos cómo esa ofrenda del grano nuevo, como se hace en la fiesta de Pentecostés, se hace una ofrenda con relación a ese grano nuevo que se ha cosechado, que en esa fiesta se utilizan 2 panes de la mejor harina y con levadura, se cocen con levadura. Y todo esto está en Levítico capítulo 23. Si usted quiere estudiar Levítico capítulo 23, allí encontramos todo lo que tiene que ver con la fiesta de Pentecostés. Y entonces, ¿por qué es tan significativo Pentecostés? Porque nos habla de la encarnación, nos habla de el bautismo del Espíritu Santo en el creyente. ¿Y qué fue lo que sucedió en ese día? Porque ahí dice, ¿cierto? Dice en el versículo 1, el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar y allí pasó algo especial, algo extraordinario que da a entender pues varias cosas. Dentro de las cosas que nos da a entender es que allí, en ese momento, cuando el Espíritu Santo se manifiesta, genera en aquellos que han creído, al bautizarles, genera una identidad. Y es la identidad con Cristo. Y si ustedes van a otra referencia en Primera de Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 13 de Primera de Corintios 12, dice en la Nueva Traducción Viviente, entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres, pero todos, dice allí, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Entonces ese día fue un día fundamental, podríamos decirlo de esa manera. Fue un día necesario e importante porque ese día el Espíritu Santo encarna, ese día bautiza al creyente. Por eso dice allí en la Reina Valera, cuando llegó el día, y fue ese día específicamente, porque ese día no se volvió a repetir, ni se volverá a repetir, fue exclusivamente, así como Cristo murió una sola vez, así como Jesucristo resucitó una sola vez, así mismo ese día se manifestó el Espíritu Santo, vino el Espíritu Santo a esta tierra, a este mundo, en ese lugar particular y se manifestó allí. Allí vemos entonces el cumplimiento de la fiesta, ¿sí?
El cumplimiento de esta fiesta fue exclusivamente ese día que nos está narrando Hechos, capítulo 2. Por eso es tan significativo este capítulo y esta primera porción, ¿sí?, que hace referencia a este acontecimiento particular, significativo e importante, que es la venida del Espíritu Santo, fundamental para nuestra vida como creyentes. Pero si usted sigue leyendo allí en Hechos, capítulo 2, en el verso 2 y 3, que dice: de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Cuando yo leía estos dos versos, estas dos porciones de la Biblia, entendía que aquí se está dando la manifestación de la presencia del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo podríamos evidenciar eso? Pues sencillamente Dios, en su soberanía y en su sabiduría, quiso que quedara ese evento, esa acción de Dios, que quedara impactando el corazón de las personas que en ese momento estaban allí. ¿Y cómo podría hacerlo? Pues a través de los sentidos. Tenía que utilizar los sentidos de nosotros, los seres humanos, o de las personas que estaban allí en ese momento. Tenía que utilizar el oído, porque dice que oyeron y vieron. Y es dos cosas que nosotros tenemos que tener allí en cuenta. Ellos oyeron y ellos vieron, ¿sí? Por eso está expresándolo de esta forma. Y eso hace evidente la manifestación de la presencia del Espíritu Santo. Ellos percibieron, ¿qué es lo que nos está diciendo allí estos dos versos? Ellos percibieron un ruido que llegó del cielo, un estruendo, dice allí, ¿cierto? Percibieron un estruendo. Vieron lenguas como de fuego. No eran lenguas de fuego, sino que eran lenguas como de fuego. Está haciendo allí una diferenciación, ¿no?, entre el bautismo del fuego, que tiene que ver con el juicio que va a venir, con la ira de Dios, y con el bautismo del Espíritu Santo. Aquí hay una diferenciación. Sí, está hablando del bautismo del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo. Y ellos son conscientes y ellos oyeron y vieron. ¿Por qué se movilizaron? Porque dice que estaban allí en ese lugar un grupo de seguidores de Jesucristo, y esto fue evidente en toda la ciudad, en todo Jerusalén. Por eso la gente se movilizó. Ustedes han tenido la experiencia de oír cómo vuela un avión supersónico, el ruido que hace, ¿no? Y uno mira, oye el ruido y mira solamente la estela de humo que deja, ¿cierto? Y Dios utilizó los sentidos para que quedara impregnado en el corazón de ellos este momento especial. Un momento especial donde se está cumpliendo la fiesta que desde la antigüedad, durante muchos años, el pueblo de Israel venía celebrando. Y ese día exclusivamente se cumplió, ¿sí?, cuando se generó la manifestación del Espíritu Santo. Esa manifestación del Espíritu Santo, porque vieron esas lenguas como de fuego, porque percibieron ese ruido
como un estruendo y porque fueron llenados del Espíritu Santo. Si ustedes siguen leyendo el versículo 4 dice, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Aquí vemos la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Vemos algo por lo que ellos estaban orando, ¿sí? Algo por lo que ellos estaban orando, por lo que ellos estaban intercediendo. Ustedes recuerdan allí en el capítulo 1, ¿sí? Capítulo 1 de Hechos, en el verso 4 y en el 5, devolvámonos y leamos, dice ahí, una vez mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Cuándo lo estaba diciendo el Señor? Cuando se estaba celebrando la fiesta de la Pascua. Y recuerdan que fue en una fiesta de la Pascua donde el Señor Jesucristo fue sacrificado, donde el Señor Jesucristo fue llevado a la cruz, ¿cierto? Y Él dice, dentro de unos pocos días. ¿Recuerdan lo que les decía anteriormente? Tenía que darse la fiesta de las primicias, la fiesta de la Pascua, y 50 días después de la fiesta se celebraba la festividad del Pentecostés. Ahora, ¿qué estaban haciendo ellos allí? ¿Qué estaban haciendo ellos allí? Mirando el capítulo 2. Ellos estaban reunidos y estaban haciendo ¿qué? Orando. Y yo digo, bueno, si el Señor les dijo, les voy a dar una promesa, yo les tengo el cumplimiento de la promesa dentro de unos días, pues ellos estaban orando, Señor, mándanos al Espíritu Santo, ¿sí? Y ahí en ese momento se dio este acontecimiento tan especial y tan particular para ellos, que lo notamos en el capítulo 2. Ahora, cuando se da este acontecimiento, lo que nos muestra aquí la palabra del Señor es que esa llenura del Espíritu Santo que se manifestó allí, vemos la manifestación de la presencia del Espíritu Santo, vemos también la manifestación de los ministerios del Espíritu Santo. O sea, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en este momento? Pues sencillamente Él, a través de esta acción en la vida de ellos, produce la regeneración. Cuando Jesucristo les está diciendo, esperen, porque viene el Consolador, Él viene y el día que se manifieste, ustedes van a ser o van a experimentar la regeneración. Ustedes van a experimentar la presencia, porque el Espíritu Santo va a morar en ustedes como creyentes. Ustedes van a ser sellados por el Espíritu Santo. Ustedes van a ser bautizados por el Espíritu Santo. Y uno encuentra muchas referencias con relación a eso. Por ejemplo, si leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, en el verso 5, dice, Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Por eso es tan importante que se haya manifestado la presencia del Espíritu Santo, que haya venido el Espíritu Santo a este mundo, ¿sí? Y específicamente que haya venido a llenar la vida del creyente. Aquí nos está haciendo relación a la regeneración. Nadie puede
entrar al reino de Dios si no ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Y una persona que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, inmediatamente es una persona que está en el Espíritu, que el Espíritu Santo está morando en su vida de una manera consciente en cada uno de nosotros, de una manera activa, podríamos decir, ¿no? De una manera activa en cada uno de nosotros. Él mora en el creyente. Romanos, miremos el libro a los Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 9, dice también: pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y aquí está, ¿sí? Muy clarito, ¿cierto? Está muy clarito con relación a que el Espíritu Santo regenera, el Espíritu Santo mora en el creyente, el Espíritu Santo es quien coloca el sello de Él en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. El Espíritu Santo es el que bautiza, ¿sí? Él bautiza a cada uno de nosotros. Y por eso cada cristiano es puesto en el cuerpo de Cristo por el bautismo del Espíritu Santo. Nosotros cuando aceptamos por fe a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿qué sucede? Somos puestos, ¿no? Trasladados de ese reino de las tinieblas y somos puestos en el reino de Jesucristo, ¿sí? En el reino de Dios. Allí somos puestos. Miremos por ejemplo, Primera de Corintios 12. Ya creo que leímos este verso en Primera de Corintios 12, en el verso 13 que ya habíamos leído, dice: entre nosotros hay muchos que son judíos y otros que son gentiles, algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu, ¿sí? O sea, en el creyente, en el cristiano, en el que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, en el que se ha rendido a los preceptos, a los principios de Dios, ¿qué sucede? La presencia del Espíritu Santo se manifiesta. Así como Él se manifestó ese día, a partir de ese día, aquel que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, inmediatamente se manifiesta la presencia del Espíritu Santo, ¿sí? Por eso decimos que Él es quien regenera, por eso decimos que Él es el que mora en el creyente, que Él coloca su sello, que Él bautiza y que Él es el que coloca en el cuerpo de Cristo a través del bautismo del Espíritu al creyente. Él es el que lo hace. Y volviendo nuevamente a Hechos, allí en Hechos, en el capítulo 2, en el verso 4, en esto que nos narra aquí, el verso 4 dice: y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué dice luego? Y comenzaron a hablar en otros idiomas. Aquí vemos la plenitud, aquí vemos la manifestación de la plenitud del Espíritu Santo, ¿sí? Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu les daba esa capacidad. ¿Qué nos está mostrando aquí entonces la palabra del Señor? Que Él nos llena, que Él nos bautiza, que se manifiesta su plenitud en nosotros con un propósito. ¿Cuál es el propósito de la presencia, de la llenura, de la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Por qué el Espíritu Santo está en mí?
¿Por qué mora en mí? Pues para el servicio ministerial, para que nosotros actuemos, no para que nos quedemos meramente en una contemplación, como hablábamos hace algún tiempo, ¿cierto? Para quedarnos ahí contemplando solamente, adorando, exaltando a Dios las 24 horas del día. No. Mientras vamos, tenemos que aprovechar y estar en esa conexión constante con Dios. A eso somos llamados como hijos de Dios. Por eso tenemos que pedir la llenura del Espíritu Santo. Tiene que ser una oración constante en nosotros, la llenura del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Leía en Efesios 5, en el versículo 18, no se emborrachen con vino. Efesios 5, 18. Muy conocido también esta porción, ¿no? No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. O sea, hay de parte de Dios una motivación, hay de parte de Dios una recomendación. La motivación y la recomendación de parte de Dios es que nosotros debemos estar llenos del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo debe estarse manifestando en nuestras vidas. Por eso la oración y el ruego por la venida del Espíritu Santo, cuando leíamos allí en el capítulo 1, ¿sí? Que ellos estaban reunidos y estaban rogando, estaban unánimes, orando y rogando por la venida del Espíritu Santo, porque había un propósito, y el propósito era que Él se manifestara en cada creyente. Este momento, el bautismo del Espíritu, no debe considerarse como un mandamiento. El bautismo del Espíritu no debe considerarse como una mera experiencia. El bautismo del Espíritu es un acto de Dios a la hora de la conversión, ¿sí? Es el acto de Dios, ¿sí? De sacarnos de la potestad del reino de las tinieblas y trasladarnos al reino de su Hijo. Y nosotros estamos en Cristo, o sea que estamos en el reino de Dios. Es un acto de Dios a la hora de la conversión. Es un acto de Dios que sella al creyente para el día de la redención. Cuando seamos totalmente santificados, ¿no? Cuando ya no tengamos este cuerpo limitado, sino tengamos un cuerpo glorificado. Y por eso Él, el Espíritu Santo, es quien nos capacita para el servicio del ministerio. O sea, para que nosotros obremos, para que nosotros actuemos, para que nosotros nos direccionemos, nos movamos en función de la voluntad de Dios. No para vivir una vida cristiana de mera expectación, de mera contemplación, ¿sí? No es solo para eso, es para que nosotros sirvamos a Dios. Él nos capacita para el servicio del ministerio y es una demanda, ¿sí? Él demanda. En vez, como dice aquí en Efesios 5, 18, en vez de estarnos embriagando con cosas que son temporales y que producen ruina en nuestra vida, seamos llenos del Espíritu Santo. Es una demanda, ¿sí? Si la persona del Espíritu Santo está en mí, yo debo dejar que Él llene, yo debo dejar que Él manifieste toda su plenitud. Ese es el trabajo que tenemos todos los días, las 24 horas del día, aún durmiendo, ¿no? Todo el tiempo de estar pidiendo que sea el Espíritu Santo el que obre en nuestras vidas.
Y ahí nos habla, mirando Hechos capítulo 2, mirando este momento tan particular en el versículo, capítulo 2, perdón, se me perdió el pasaje, Hechos capítulo 2, versículo 4, allí dice que y comenzaron a hablar en otros idiomas. Aquí pensando en esto de la manifestación de la presencia del Espíritu Santo, que fue evidente esa manifestación, porque Dios aprovechó los sentidos de estas personas para que vieran y para que oyeran. Ellos vieron y oyeron. O sea, no hay excusa de decir eso fue un invento, como más adelante gente dijo, ¿cierto? Que estaban borrachos, que eso era producto de la borrachera. ¿Sí? Y lo más tremendo es eso, ¿no? Yo meditaba en eso, yo decía, estas personas que corrieron ahí como cuando uno oye ese estruendo que hace el avión supersónico y uno sale a mirar, ¿sí? Por dónde viene, si viene muy bajito, pero eso va volando altísimo, ¿no? Entonces salieron a novelear como a todo mundo nos pasa, ¿no? Cuando uno oye una bulla, uno asoma la cabeza, ¿sí? Y ellos vieron y oyeron. Y aunque vieron y oyeron, no creyeron. Entonces necesitamos nosotros ser conscientes de que la manifestación de la presencia del Espíritu Santo es una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Como fue inicialmente en ese momento, a partir del momento de nuestra conversión, la manifestación de la presencia del Espíritu Santo también debe ser evidente en nuestras vidas. Y esta gente lo evidenció, lo mostró o lo manifestó hablando en otro idioma, en otra lengua. Y este es un acontecimiento único. Desde ese día, ni antes ni después de ese día, nosotros tenemos registro histórico de que se haya dado otro acontecimiento así, ¿sí? Otro acontecimiento de esa forma, en esa magnitud como se dio ese día. Fue entonces el cumplimiento de esta fiesta, la fiesta de Pentecostés. Y por eso nosotros debemos dejarnos guiar, entender que ya tenemos al Espíritu Santo actuando entre nosotros. Él está en nosotros, Él actúa a través de nosotros, se mueve en nosotros y se manifiesta a través de nosotros. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en el verso 14 dice, la gente al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó, no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Cuando la presencia del Espíritu Santo está en nuestra vida y cuando la plenitud del Espíritu Santo se hace evidente, pues hay pruebas, ¿cierto? Hay evidencia y esa evidencia se vuelve notoria para mucha gente, como sucedió en este momento. Vemos el impacto de la manifestación del Espíritu Santo en toda esta ciudad. Si usted va ahí a Hechos y mira en Hechos, mira el capítulo 2, el versículo 5, dice en el versículo 5, en esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que habían o que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. ¿Sí? Entonces aquí hubo una manifestación, un milagro
El impacto de la manifestación del Espíritu Santo fue a través de un milagro. Aquí dice muchos y de diferentes partes oyeron el estruendo. De diferentes partes de la ciudad. Algunos estudiosos dicen que este grupo de creyentes que estaban ahí reunidos, ese día como de costumbre, reunidos, orando, unánimes e intercediendo allí, estaban cerca del templo. Y como era una festividad, pues había mucha gente, ¿sí? Y oyeron ese estruendo. No solamente fue un estruendo como que se nos cayera algo y aquí ¡pa!, se rompiera algo y lo oímos y lo vemos nosotros, sino que también fue tan fuerte el estruendo que no solamente lo veríamos o lo oiríamos nosotros, sino que lo oirían los vecinos, los que están alrededor. Eso es lo que está dando a entender la palabra del Señor. El impacto de esa manifestación del Espíritu Santo fue contundente, pero trajo confusión, porque ellos oían y entendían lo que se hablaba en los diferentes idiomas o dialectos. Ellos venían de diferentes partes, ¿no? Aquí dice en el versículo 5, en esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones. O sea, habían venido de todas partes, de diferentes países. Y ellos estaban oyendo a los discípulos hablar en los idiomas de ellos, ¿sí? Les entendían. Y esto es sobrenatural, o sea, es un milagro. Y por eso la confusión, ¿no? Un milagro que de alguna manera vemos aquí que anuló la barrera del idioma, porque los oían y los entendían en su idioma original, ¿sí? Dice el versículo 7, estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea. Ellos estaban confundidos. Estos que están allí hablando son de Galilea, porque allí estaban hablando los discípulos de Jesús. Y recuerden que los discípulos de Jesús eran de Galilea. Y los demás eran de diferentes naciones. Y nosotros siempre vamos a tener una barrera idiomática con personas de otras naciones, ¿cierto? Sí, porque aquí podemos nosotros estar y alguien empieza a hablar en inglés, otro en alemán, otro en chino, y uno queda gringo, pero aquí ellos los entendían, aunque quienes estaban hablando eran galileos, pero hablaban en los diferentes idiomas de ellos. Por eso digo yo, es un milagro que anula la barrera del idioma. Vemos allí, como nos lo narra el versículo 5, vemos personas, gente de diferentes continentes y sobre todo gente que oyó en un dialecto comprensible. Aquí no están hablando en lenguas extrañas, ¿no? ¿Sino en qué? En un lenguaje comprensible. Versículo 12 dice, quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. O sea que los entendieron, los oyeron, los entendieron, hablando cada uno. Pero como siempre, habrá gente que no crea, habrá gente que se burle, habrá gente que juzgue equivocadamente, porque dice el versículo 13, pero otros entre la multitud, aunque estaban viendo y oyendo que hablaban y que sobre ellos estaban depositándose la manifestación del Espíritu Santo como lenguas de fuego, se burlaban de ellos diciendo, solo están borrachos. Eso es todo.
en su falta de lógica, ¿no? Porque si yo estoy viendo algo allí, digo, esto es sobrenatural, ¿no? Esto es sobrenatural. ¿Cuántas cosas hemos visto nosotros que han sido sobrenaturales y a veces dudamos, ¿sí? Uno a veces está en una situación tan difícil, tan complicada, y se manifiesta la presencia del Espíritu Santo y uno luego está como dudando, ¿no? Pensando en que eso se dio así por pura casualidad. Por eso necesitamos de la guía, de la presencia, de la manifestación del Espíritu Santo. Y por eso yo le colocaba al título de esta reflexión, el ingrediente secreto. Ellos no entendían por qué se está dando esto. Pues había un ingrediente secreto, y es que se acababa de manifestar la persona del Espíritu Santo. Y a partir de allí, la persona del Espíritu Santo sigue manifestándose en la vida de los creyentes, en la vida de cada persona que en su momento toma la decisión de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Y va a tener la oportunidad entonces de ser guiado, de ser ayudado, va a tener la oportunidad de ser apoyado, ¿sí? De ser direccionado y de ver, de experimentar la manifestación del Espíritu Santo en medio de nosotros. Hoy necesitamos eso. Necesitamos dejar que la persona del Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Que dejemos que Él sea el que actúe, que Él sea el que se mueve. Hay cosas, circunstancias difíciles, ¿cierto? Hay situaciones complicadas, pero necesitamos aprovechar y apoyarnos de la persona del Espíritu Santo. Y era eso que quería aportarles y compartirles. Entonces pongámonos de pie y démosle gracias al Señor por la persona del Espíritu Santo, por entender que el Espíritu Santo está con nosotros, que Él está en nosotros y que desde el momento en que decidió venir a este mundo y manifestarse en la vida de cada creyente, nuestra vida tiene propósito, nuestra vida tiene sentido, nuestra vida está encaminada en la dirección y en la voluntad de Dios. Señor, gracias. Gracias porque tú usas lo que nos has dado